Ramiro, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien acá, combatiendo el frío. Bien. ¿Combatiendo? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Estás leyendo? Sí, bueno, ahora como muchísimo, porque en el marco del taller, obviamente, los encuentros que estamos haciendo son semanales, así que eh, estamos metiéndole con todo a lecturas así a full. Y antes de empezar el taller, también, también. Lo que pasa es que, bueno, como hablábamos el otro día, soy docente y no hay mucho tiempo libre. Claro, Estamos sí. todo el día, prácticamente todo el día al pie del cañón, laburando para las escuelas y en algún tiempito libre se va leyendo. Pero bueno, ahora leyendo sistemáticamente. Sistemáticamente para el taller. Le contamos al usuario, a quien esté mirando este intercambio, que Ramiro está dictando un taller de cuento rioplatense en el marco de la muestra de organizaciones culturales, comunitarias y autogestivas, cuya sigla es MOCA. Y ahora lo que estamos haciendo es conversar un poco en relación a los talleres, a la escritura y a la literatura en general, ¿no? Como para conocer un poco la propuesta. Así que, Ramiro, ¿me querés contar en qué consiste este taller? ¿Cómo te surgió el tema del cuento rioplatense? Sí, la cosa empezó más o menos así. Cuando empezó todo este lío y en el marco de la pandemia y de empezar a afrontar las situaciones que se empezaban a venir encima, las personas cercanas al espacio cultural del Derrumblé, que queda en Bursaco, acá en zona sur, este, automáticamente unos profes empezaron a activar talleres virtuales para empezar a hacerle frente a las dificultades más urgentes, ¿no? A sostener el lugar, a pagar las cosas que hay que pagar, y eventualmente a atender también algunas redes de ayuda a los profes que lo necesitaban. Así que un poco con ese plan, algunos de los profes que suelen laburar en el Derrumblé, que son amigos, por supuesto, activaron talleres virtuales. En el caso de lo que pasó acá, fueron de filosofía. Alejandro empezó a dar talleres sobre Foucault y tuvieron re buena participación. Bueno, yo participé también como oyente, digamos, y estuvieron buenísimos. Fueron 2 talleres porque hubo que armar 2 grupos, viste que todo esto de lo virtual tiene Claro, una sí, serie sí. de complicaciones. Limitaciones, sí. Y bueno, y como medio de recaudar para el sostén del lugar estuvo buenísimo, y entonces, digamos, empezamos a notar bueno, que podíamos hacer algo por ahí, que se podía hacer algo por ahí, así que Alejandro, que es profe de filosofía, me propuso automáticamente, armemos algo literario. Yo ya había dado algún que otro taller en el Derrumblé en los últimos años, y empecé en el 2017 más o menos con un taller de Borges, creo que te lo comentaba, Sí. que, que es como el tema que más me convoca, digamos, y después di alguno que otro más, y entonces, bueno, la idea fue, de alguna manera, armar algo rápido para actuar, digamos, Sí. en este contexto, ¿no? Y entonces había habido un proyecto de un taller de literatura fantástica, así que reflotamos eso, y empezamos así como rápidamente una selección de un corpus de textos y de autores, y así se formuló el primer taller que nos sorprendió muy bien a todos, para bien, obvio, porque enseguida se empezó a ocupar gente, obviamente un montón de gente conocida, Sí. amigos que forman parte del espacio y que son amigos de por sí, Habitués, y, sí. y también otra gente, viste, que se fue sumando, y se armó un grupo re lindo, y bueno, originalmente iban a ser 5 encuentros, viste, Sí. tomando como punto de partida a Borges. La idea fue como ver qué pasaba con la literatura fantástica a partir de Borges, digamos, Sí. desde Borges por adelante. No centrarnos en Borges, que hubiera sido para mí como lo natural, ponerme a trabajar la narrativa de Borges, sino pensar qué posibles puertas se abrían ahí a partir de, digamos, tomamos como eje central el año 1940, qué puertas se abrían, qué caminos narrativos se abrían. Entonces trabajamos con Bioy Casares, con Silvino Ocampo y con Cortázar. Entonces ahí se armó un esquema de 5 encuentros, y bueno, y el grupo estuvo buenísimo y la pasamos increíble.
se cumplió el objetivo que era poder ayudar al espacio, y bueno, y todos quedamos súper entusiasmados con ganas de seguir, así que dijimos, sigamos, tan simple como esto. Armamos una segunda fase, que es en Claro. la que estamos. ¿Y cómo es el taller? ¿Cuál es la dinámica? ¿Es de lectura? ¿Es lectura y escritura? ¿O cómo es la No, es una dinámica? de discusión de textos. Lo que hacemos es, a través del Classroom, de una plataforma, subimos los textos con anterioridad para que todos los que participan en el taller los puedan leer en la semana, y el fin de semana, en la reunión, que suelen ser en general casi 2 horas de charla, hablamos sobre el texto. Empiezo, digamos, hay un punto de partida en el que yo contextualizo un poco, explico un poquito cuáles son las líneas de lectura que yo voy a proponer, que por supuesto después derivan en otras, por la Sí. participación natural de todos los que van hablando, y por ahí me echo un poquito de algún comentario teórico, porque bueno, es también otra de formación profesional. Eh, Siempre terminamos leyendo algún ensayo sobre, o alguna opinión de algún autor, de algún ensayista, o de algún teórico, de algún crítico literario que se haya referido a ese cuento, a ese autor, y como que a partir de ahí se abren discusiones un poquito más interesantes, y que después se vuelven realmente interesantes cuando todos empiezan a participar. Y somos unos 17, entre 15 y 17 casi siempre. Así que se arman unas charlas que en medio que no terminan nunca. Sí, sí. Y bueno, coméntame por ahí pensando también en vos, en la formación que tenés como lector, pero también como académico, ¿no? ¿Qué relación encontrás entre academia y taller? ¿No? ¿Hay, Palabra hay tremenda. tensiones, puntos de cruce? ¿Qué experiencia tenés en eso? Sí, lo primero que pienso es que, bueno, yo no tengo una participación en el mundo académico muy activa, o directa, digamos. Mi formación sí, pero yo no enseño, por ejemplo, en este momento en nivel terciario y universitario, pero bueno, hice un recorrido muy largo por la facultad, lo cual digamos, me mantuvo unido a todo ese mundo. Digamos, primeramente soy profesor de historia, ese es el punto de partida. Mi primera carrera es esa, que la cursé en un profesorado acá en Zona Sur, y cuando terminé el profesorado de historia empecé letras, y hice toda la carrera de letras, la licenciatura en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así que ahí, ya siendo profesor y ya laburando, hice un largo recorrido por filo, y entre medio, bueno, alguna inscripción a alguna cátedra, algo charlábamos la otra vez, estuve un tiempo vinculado a la cátedra de literatura inglesa, Mm. y un poco también en todo ese trayecto, ese recorrido, empecé también a dedicarme a traducir, así que entre medio traduciendo literatura inglesa y cursando la carrera, y lo último que hice vinculado a lo académico fue un posgrado que todavía no terminé, pero una especialización en traducción literaria que se creó hace muy poquito en filosofía y letras, y en cuya finalización estoy trabajando, digamos. Claro, todavía en Pero bueno, proceso. ese es mi paso por la formación académica. Ahora, después mi trabajo cotidiano es como docente en la escuela secundaria, digamos, el taller es un camino súper interesante, que lo venimos explorando en el Derrumblé varios, y que se fue poniendo de manifiesto como un espacio súper súper enriquecedor por fuera de lo que es la enseñanza formal, y todos los que nos fuimos acercando al Derrumblé y todos los que empezamos a participar en este tipo de talleres, de alguna manera somos todas personas de acá de Zona Sur en general, que lo que teníamos es esa inquietud. Todos venimos de otras formaciones en donde evidentemente nos termina faltando algo, ¿no? Esa posibilidad de encuentro para académico, ¿no? En donde surgen otras cosas, y Claro. surgen discusiones que tienen que ver con la mirada más local, más de lo que pasa en la zona, de lo que pasa en estos espacios, y que me parece que es un espacio que tenía que ser llenado ese, y por eso son tan importantes lugares como el de Rumblé y los demás de acá de Zona Sur, y por eso nosotros nos sentimos tan compenetrados desde lo sentimental, desde lo afectivo con el espacio y con su gente, porque pasan ahí un montón de cosas que no pasan en el otro mundo, ¿entendés? En el mundo de lo académico. Bueno, eso te iba a Que todos preguntar. mal, ¿no?
Sí, justo eso te iba a preguntar. Hay gente que va a ver este video que por ahí nunca participó de un taller, no sabe lo que es, no tiene mucha idea de cómo funcionan los centros culturales, y por ahí estaría bueno si me podés hacer una especie de, digamos, de, no sé si comparación, pero sí de puesta en escena de el espacio, digamos, de taller con el aula. Capaz que alguien que no hizo nunca un taller, pero todos estuvimos en un aula, perdón, en un Claro. aula alguna vez. Digo, qué comparación podrías hacer? ¿Qué cosas se asemejan? ¿En cuáles no tanto? ¿Qué cambia? ¿Es la misma propuesta o es otra? No, para mí es un espacio muy diferente. Yo que me paro en el aula todos los días de mi vida, prácticamente desde hace poco más de 20 años, el taller genera una dinámica muy diferente. Digamos, cuando uno es profesor tanto tiempo, en cierto sentido sos profesor siempre, pero en cierto sentido no. Y yo cuando encaro un taller, no me siento que voy a dar una clase. Yo creo que esa es la diferencia que tal vez, no sé si lo medité profundamente antes, pero así se me presenta ahora, ¿no? No siento que vaya a dar una clase. Sí, por supuesto que la propuesta parte de uno, que un montón de decisiones previas y de selecciones parten de uno, y uno plantea un camino de lectura, un recorrido de lectura. Evidentemente pasa algo en la interacción. Vos pensás que un taller pueden ser 5 personas reunidas en torno a una mesa tomando mate, Sí. en donde la participación es otra, donde Que decidieron estar ahí, ¿no? Por voluntad propia. sí, tal cual, que fueron convocados por una inquietud, por un volante, por un papelito visto en la calle, en donde aparece la cara de un autor y dice, uy, alguien va a dar un taller sobre Foucault, sobre Borges, sobre Walter Benjamin, y, y digamos, el modo en que se genera esa discusión en torno de un tema o de un autor, va por otro lado, mucho más vinculado con lo que también, con lo que cada uno de esas personas fue a buscar y quiere decir, y todas esas personas están buscando un espacio en el cual escuchar y decir algo con otro espíritu diferente al que se da en cualquier institución, ¿no? Sí. Lo institucional es genera otro marco y otro contexto que predispone a cada uno, y ya te digo, y los que vamos ahí no vamos, por lo menos es lo que siento yo, no digo, hoy voy a darles una clase sobre este cuento de Silvino Ocampo. Yo por supuesto que voy a proponer una lectura, y por ahí me copo y estoy media hora hablando yo, pero eso después se convierte realmente en una charla. Y bueno, ahora virtual la dinámica es un poquito diferente, porque por ahí ya te digo, 15 personas en un Zoom, por supuesto que todos pueden hablar, pero bueno, no es lo mismo que estar ahí tomando mate, y en donde nos podemos ver de verdad. Pero Sí. está funcionando súper bien, y creo que nos está haciendo re bien a todos. A mí, particularmente, me siento súper a gusto con cómo está funcionando, porque tenemos esa capacidad, se ve, ¿no? Las personas, que no sé si pasará en todos lados, pero acá en el conurbano eso es muy fuerte, ¿viste? Bajo cualquier circunstancia y en cualquier contexto, tenemos la capacidad de formar grupos, ¿viste? Y sobre todo si hay objetivos en común, pero enseguida logramos que, aunque sea por Zoom, ese encuentro y esa cercanía se dé. No me preguntes cómo pasa, pero pasa. Me parece que es algo propio de nuestra manera de ser en general, ¿no? Sí. Quiero decir, acá, en esta zona, en esta región, en el país. Formar Somos así. comunidad, sí, sí. Sí, sí, yo creo que tenemos esa necesidad. Eh, si vos lo pensás, la formación académica también, y la trayectoria de una persona como lector es una formación tan solitaria, ¿no? Vos como estudiante universitario sos vos y tu carrera, con la relación de conflicto que significa, o sea, sos Sí, vos sí, contra sí, la sí. carrera, y armándola, y años de estudio, y si bien se generan vínculos de mucha. Yo tengo amigos de la facultad que de hecho están participando en el taller, pero es otra cosa. Uno como lector, el lector está solo. Pero nosotros tenemos esa necesidad, se ve, de juntarnos a hablar de lo que leemos. ¿Y Y ya de por sí eso es sí, yo creo que sí. ¿Cómo concebís esa conjugación entre el lector solitario y
digamos, y el lector que necesita compartir, que necesita discutir, que necesita matarse hablando de un autor, etcétera. ¿Cómo encontrás esa conjugación? Nos gustan mucho esas dos cosas. Nos gusta mucho polemizar, digamos, la polémica y la discusión son partes constitutivas de nuestra historia intelectual, creo yo. Sí, Yo creo que desde que empieza la literatura argentina, cada página que se publica es una pelea con alguien, pero en el mejor de los sentidos. sí, sí. Sí. Este, un diálogo, El un saber se diálogo. produce a partir de esos diálogos, ¿no? De esas intervenciones, ¿no? Y nos encanta juntarnos, nos encanta compartir espacios, qué sé yo. Y en ese sentido, el de Rumblé, que es el espacio de acá de la zona que yo más conozco, tiene eso. Vos caés ahí un día, una noche, porque te enteraste que hay una milonga, y ya está. Decís, bueno, acá encontré un lugar. Y a toda la gente que va le pasa, y yo te puedo decir que un par de años después somos todos amigos, y todos estamos proponiendo, che, se podría hacer esto, se podría hacer esto. Yo no formo parte de la organización, pero estoy mucho ahí, y más bien me proponen a mí. Te A propones, mí. sos propuesto. Sí. Sí, yo agarro el viaje rápido igual, pero sí, lo de hacer el taller me lo propusieron los chicos del espacio, que ya estaban haciendo un taller, che, hacete algo, que esto va bien, está bueno, y ahora no sé qué va a pasar cuando terminemos, porque se va a generar un vacío ahí. Los Sí, sábados a la ¿no? tarde habrá que inventar de acá un tiempito otro. Claro, Eh, alguna otra propuesta que no va a faltar, seguramente. Siempre, si hay voluntad, después van surgiendo las ideas. Claro, imagínate, como yo te contaba hace un rato, hicimos 5 encuentros de literatura fantástica y dijimos, che, pero escúchame, sigamos, si la estamos pasando re bien. Entonces ahí como que nos sacamos un poco el lastre de lo fantástico y dijimos que no nos restrinja el tema, y ahí viene lo que vos me habías preguntado hace un rato, literatura, o sea, venimos leyendo cuentos. Bueno, leamos cuentos pero que no sean fantásticos, leamos cuentos. Igual, Claro. mágicamente, siempre seguimos vinculados de un modo u otro a ciertos temas que se plantearon y a ciertas discusiones que hubo en la primera parte. En esta segunda parte siguen pasando. Lo que pasa es que, bueno, abrimos un poco el mapa, porque yo venía con muchas ganas de laburar a Felisberto Hernández, y, y en el otro esquema de 5 encuentros sobre Fantástico, no terminaba de cerrarme y dije, bueno, queda para otro momento. Y bueno, cuando dijimos, leamos cuentos, y que en vez de ser argentinos sean rioplatenses, dijimos, bueno, ya está, entran así, como que se abre una puerta y con el mismo viento entraron Onetti y Felisberto, Sí. y así que nuestros últimos 2 encuentros fueron sobre un cuento de Onetti y sobre un cuento de Felisberto Hernández, y quedamos todos re contentos. Encima son universos que no tienen nada que ver, súper diferentes. Eh, Contame un poquito, ¿qué te gusta de Felisberto? Uy, qué pregunta. Mirá, lo descubrí hace muchos años, pero nunca se había producido el verdadero encuentro. Había Ajá. leído cuentos y bueno, cualquiera que haya leído un cuento de Felisberto habrá visto que es una escritura muy particular, muy rara, es un autor raro, muy, pero muy raro. Uno no siente con qué compararlo muchas veces. Incluso dentro de los uruguayos, que ya de por sí son raros, ¿no? Felisberto es más raro aún. Porque caramba, Onetti constituye un universo también muy Sí, sí, especial, sí. muy cerrado además, ¿no? O sea, Onetti es todo Onetti, una gran cosa, que es Claro, Onetti. sí, sí, es como el mundo Onetti. Sí, sí. Tal cual, es un mundo, es la creación de un mundo en todo sentido. Y Felisberto, no sabes dónde ponerlo, no sabes dónde encajarlo, muchas veces lo que genera es un enorme desconcierto y un impacto muy fuerte, pero no había pasado de lecturas circunstanciales. Y ahora, cuando dije, sí o sí, voy a tomar un cuento de Felisberto, sabiendo que me iba a obligar a hacer otra lectura, una lectura más profunda, y bueno, y me metí con todo, y en esta vuelta a Felisberto, con otra intención y con otra intensidad, eh, entré ahí y ya me parece que ya no voy a poder salir más. Eh, hay un laburo ahí el otro día lo conversábamos con los demás en el taller, hay como el eje, los grandes ejes del problema de la memoria y de la escritura, que son como las dos patas sobre las que se sostiene la obra de Felisberto, ¿no? Hay una obsesión por todo lo que tiene que ver con la construcción de la memoria, la recuperación de la memoria y la construcción de la memoria, y qué fuerzas intervienen en Sí. la, en la relación que establecemos con el recuerdo. Me parece que muchísimos textos de él van por ese lado, y tiene una manera de
de pensar metafóricamente ese vínculo del hombre con el pasado, que es tremendo, tremendo. Yo Sí. creo que va a haber que hacer en el futuro un taller Felisberto Hernández, porque Muy vale la buena, me pena parece muy buena mucho. idea. Aparte, yo no he visto talleres de Felisberto. He visto talleres de Borges, de Cortázar, pero no de Felisberto. Viste que ha sido muy, muy revisitado últimamente. Se lo estudia en la facultad. Yo en particular no entré en contacto en ninguna materia de la carrera de letras, pero se lo está reeditando mucho. Acá en Argentina se le está dando mucha importancia. Hay muchísimas ediciones en los últimos años de los cuentos. Pero bueno, en Argentina ya está en contacto con la obra de Felisberto desde mucho tiempo atrás, desde lecturas muy tempranas como Cortázar, que lo leía en los años 40, pero bueno, muy poca gente lo leía. Pero bueno, de los 70 para acá, que es cuando en Uruguay se empezó a publicar la obra completa, hay mucha lectura y mucha producción escrita sobre Feliberto Claro. Hernández. Pero yo creo que vendría bien meterse con todo, ¿no? Agarrar cuatro o cinco textos importantes y trabajarlos. Así que bueno, queda como proyecto. Queda Queda como como proyecto. proyecto. Y acá, por lo que me vas contando, es como que se superponen las capas del docente con la capa del lector, ¿no? Digamos que el lector a veces le viene bien la experiencia del docente para meterse a fondo con un autor, o al contrario, la docencia puede ser una excusa para meterte con, ¿no? Hay una especie de subducción Sí, de capas. sí, todo lo que decís me parece que sí, que va por ahí. Yo siento que el trabajo en el taller con textos literarios lo siento como un camino muy, muy diferenciado de lo que es mi trabajo, que en general es ser profesor de historia, toda la semana. Ah, das clases de Este, historia. Sí, yo pensé que dabas clases de lengua, digo. Sí, no, no. tengo algunas horas, pero el grueso de mi trabajo docente Es de es en historia. historia, porque fue lo primero que estudié y en lo que vengo dando clases hace Claro, como sí, 20 sí. años. Pero entonces el taller me pone frente a una realidad totalmente diferente y sí, yo creo que hay un poco de la mirada del docente cuando se pone a preparar un texto porque sabe que va a tener que hablar de él. O sea, es un tipo de lectura muy focalizada, muy particular. Decir, bueno, el sábado durante un rato voy a estar hablando de esto y voy a tener que, digamos, ¿qué es lo que voy a querer decir sobre esto? Entonces ahí uno se pone en un lugar intermedio entre quien prepara un examen cuando estudia académicamente y entre el profesor que va a tener que generar las condiciones para que los otros, bueno, los otros ya tuvieron su acceso porque ya leyeron, pero bueno, generar posibles caminos para recorrer. Bueno, a ver, yo creo que en este texto o con este autor podemos ir teniendo en cuenta esto y esto. Vamos a ver qué pasa. Entonces también me implica a mí leer de una manera que no es ni la manera del que está estudiando, ni la manera del que está enseñando. Claro, Es otra es cosa un muy híbrido. curiosa que están. Sí, a mí me pasó ayer también que doy clases, estaba dando una clase sobre Foucault y dije, bueno, para la próxima, ¿qué texto de Foucault agarro? Entonces todo el lunes leyendo a Foucault y yo no sabía hasta qué punto era que estoy buscando el texto para dar el otro lunes o hasta qué punto era yo que realmente lo estaba leyendo, ¿no? Esto que decís vos, el extrañamiento, es buenísimo, es un cruce genial. Creo que el mayor momento de tensión es la selección. Sí, Yo ahora exacto, tal cual. sé que voy a tener que dar a Abelardo Castillo y me estoy volviendo loco a ver qué texto va a ser el que mejor va a funcionar. Claro, ¿por qué este Y la sí, por semana qué este pasada, no? Ahí estás leyendo, ¿no? Sí. claro, están leyendo, pero estoy preparando el que vamos a trabajar ahora y tengo que decidir cuáles son los que vamos a trabajar la siguiente. Entonces se Claro. producen unas lecturas cruzadas, una de mucho más placer, me parece, y la otra más del apuro de decir, tengo que elegir. Con Felisberto me costó muchísimo elegir. La semana que viene, mirá qué salto vamos a pegar. Vamos a hablar de Rodolfo Walsh. Ah, a ver cómo conectás, ¿no? Ahí, sí. Sí, va a ser complicado, pero tampoco tenemos ninguna obligación de. Nada, ahora ya estamos más jugando y saltando de mundo en mundo, ¿viste? Ahora vamos a entrar en otra historia, pero a la larga siempre terminamos hablando de cosas muy similares, porque al trabajar la estructura cuento, determinadas cosas surgen, aunque los autores sean hiper diferentes todos. Me, Nada más men- diferente un cuento de Walsh que un cuento de Feliberto Hernández. eh, Y sin me embargo, mencionaste. Sí, sí, sin embargo. no, y sin embargo, volvemos siempre a ciertas cuestiones que tienen que ver con lo narrativo, con la narración, que están presentes en cualquier cosa
cualquier Sí, cuento que uno lea. sí. Sí, me dijiste Felisberto, mencionaste Walsh. ¿Por dónde más vamos a pasar? Mira, el plan es, bueno, empezamos con Onetti, esta segunda fase, que no sé si van a ser 5, para mí que nos vamos a pasar un poco. Onetti, Felisberto, ahora vamos a trabajar 2 textos de Walsh este sábado, 2 cuentos, o sea, vamos a meternos en la parte más narrativa, no vamos a trabajar Operación Masacre u No, no, otro cuentos, que es texto. una parte por ahí poco explorada, ¿no? De Walsh en general. Es interesante además, ¿no? Sí. Tan tremenda, o sea, un escritor increíble que a mí siempre me fascinó mucho. Y después la idea es trabajar, vamos a ver si funciona en términos de plazos, algo de Abelardo Castillo y algo de Ricardo Piglia. A Oh, quien qué venimos lindo. como crítico le venimos sacando jugo a Piglia, este, pero vamos a tratar de leer algún cuentito. Alguna Capaz que ficción de podemos hacer Piglia. un día de doble, Castillo Piglia, y la idea es cerrar con un par de autoras mujeres que están ahí en la fase de definición. ¿Te puedo Estamos ahí preguntar de trabajando. Abelardo cuál elegiste o va como sorpresa? Va como. No, no hay sorpresa porque todavía estoy ahí luchando. Es una sorpresa incluso para vos. Sí, sí. Para mí, como tengo de acá hasta el sábado para decirles, la semana que viene seguimos con este, Claro. hasta último momento voy a estar ahí peleando Sí, entre me pasa. 5 o 6 favoritos que uno tiene. Y me estoy obligando también, qué sé yo, esto me está poniendo en situación de leer cosas que por ahí no releía hacía años, porque todos los cuentos completos de Abelardo Castillo fueron una lectura de juventud súper importante para mí, pero después a ciertos textos no volví en Sí. muchos años. Es un autor muy de juventud, ¿no? Que te pregna mucho en esa de los 20 años, una cosa ahí. Sí, sí, me parece que en eso comparte algo con Cortázar, ¿no? Sí, De todos modos, es re interesante la experiencia de volver con el tiempo, ¿no? Cómo se claro. sostienen dentro de la estructura mental de uno los efectos de determinada lectura, ¿no? Eso es todo un Sí. tema. ¿A Porque qué los lo que leímos. asociás? Sí. No, decime, sí. No, 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 eso sí, lo que decías vos, ¿a qué lo asociás al autor cuando volvés a revisitarlo? ¿Te acordás quién eras Claro. vos antes? ¿No? Ese tipo de cosas. Es muy raro, qué sé yo, leer por primera vez, ponele a los 18 años, La continuidad de los parques, es una cosa que obviamente es una experiencia transformadora, es una experiencia clave en la vida de un lector que está empezando, y no es lo mismo a los 40 años leer ese cuento. Yo No. también lo fui releyendo entre medio muchas veces, pero van pasando cosas súper diferentes. Y con Castillo ahora en la relectura también me están pasando cosas que no son las mismas. En cada etapa de la vida uno lee también con ciertos ángulos y Sí, y ciertas también cosas con la diferentes. época, ¿no? Porque la época también impone o sugiere modos de lectura que después van cambiando, ¿no? Es un diálogo con uno mismo y con la época también. Y Em, después redescubrir cosas que sentís, esto es como que, ¿qué habré entendido de esto cuando lo leí a los 20 años? ¿Por qué lo Como que subrayé? ¿Te encontrás con subrayados vos? y sí, todo el tiempo. Sí, o notas que no entendés lo que dice, con letras que ya no son tu letra. Pero de Cortázar, por ejemplo, a mí me pasó eso y fue una experiencia súper gratificante, porque tenés un poco de miedo, a ver qué me pasa. Por ahí no con cuentos como Casa Tomada, que por ahí lo usé en la escuela, lo fui leyendo entre medio de los años, pero Sí, ahora dedicamos un encuentro al otro cielo de Cortázar, en el marco de la primera parte del taller, y fue increíble cómo se resignificaron un montón de cosas para mí en la lectura, y cómo me queda la impresión de que, si bien tengo el recuerdo de que me encantaba ese cuento, me parece que fue un redescubrimiento súper rico. O sea que por suerte me tuve que poner a. Y por algo elegí ese. Fui derecho, sí, dije, hay, de hay Cortázar, algo ahí también en esa elección. Algo se está jugando en esa elección también. y tal cual. No solo el recuerdo. Después también te puede pasar de que, recordaba este cuento que me encantaba y lo vas a releer para prepararlo y decís, me sirve, funciona, sigue funcionando. Y después también tenés que pensar en los demás, en que por ahí tu lectura, tu selección, tu criterio de selección también es muy limitado, es Claro. muy Sí, que no pase condicionado. solo por vos. Sí, sí, sí. Que sirva Por como ahí para les encanta. socializar. Uno trata de partir de la base de cosas que le encanten a uno porque sabe que va a ir ahí subido, viste, al tren de un entusiasmo enorme. Y eso se contagia. No, voy a elegir un cuento que no me gusta. Y no, no, porque se nota aparte, se nota cuando te gusta un cuento y cuando no te gusta.
Bueno, hablamos Tal ya para ir cual. cerrando, antes de que Zoom nos dé nos baje la persiana. Hablamos de lecturas, de docentes, de maestros. Ahora, ¿quiénes fueron o son tus maestros literarios? Ya sea físicos, presenciales, o ya sea autores, no sé, pero ¿quiénes son tus maestros? Qué difícil. Tuve muchos, porque soy viejo. Este, mm, a lo largo, mira, para que te des una idea, yo recorrí la carrera de letras eh, en un lapso de 11, 12 años, me llevó a hacer letras. Y, y tuve ahí enormes profesores. Durante mucho tiempo me dediqué a las letras clásicas, así que ahí tuve profesores gigantes de griego y de latín. Después decidí no seguir ese camino y empecé a hacer la carrera de un modo más ordenado y con otros criterios, y bueno, las clásicas quedaron en otro espacio de mi vida. Me salí un poco del latín, a lo cual le dediqué años y años, y bueno, entre tanto, lector muy obsesivo de Borges durante muchos años, y bueno, por suerte Borges uso la misma metáfora que usé hace un rato. Borges fue la puerta para millones de mundos, sobre todo casi todos vinculados con la literatura inglesa, que me abrieron un montón de pasiones y de intereses y de lecturas, y creo que me terminé convirtiendo en traductor a la fuerza de leer las cosas que Borges me fue mostrando que se podían leer, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia cómo es tu experiencia con la traducción? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué te llevó? ¿Qué te cautiva de eso? ¿Qué problemas enfrentás? Yo creo que culpable de haber sido Borges, y con los años, ahora que lo pienso, la mayoría de las cosas que traduje fueron inquietudes que me generó Borges, porque los autores que más trabajé son autores de los que están dentro del canon borgiano, qué sé yo, Chesterton, Sí, eh, algunos un poco más desconocidos, Sir Thomas Browne, eh, digamos, que sin también duda está en Borges. Borges, sí. Sí, 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 Borges me abrió la literatura inglesa y me mostró algo ahí que enseguida me hizo mucho ruido, y me parece que, bueno, de Quincy, me dediqué muchos años a leer y a traducir. Nunca publiqué nada, pero traduje muchas cosas de De Quincy para mí, así como fue como una especie de etapa formativa para mí, ponerme a leer a De Quincy y a traducir, y me acompañó durante muchos años. Y entre Sí. tanto, bueno, cuando me quise acordar ya hacía mucho que traducía y se dieron oportunidades de publicar cosas, y todavía lo sigo haciendo, y ya te digo, cursé una especie de posgrado sobre eso. O sea, hace poco se creó en la facultad la carrera de especialización en traducción literaria, y bueno, me metí de cabeza ahí, y fue una tremenda experiencia que me hizo volver a Borges, porque el tema en el que estoy trabajando en la tesina es Borges y la traducción, obviamente. Claro. Eh, Así que no puedo salir de ahí, no puedo salir de ahí. Pero bueno, nombrarte maestros de la facultad es muy difícil. Tuve muchísimos profesores muy buenos que, Que te que fueron. son, que son maestros de verdad, sí, cátedras Pero Borges, el increíbles. gran maestro, ¿no? Me parece, por lo que vos me decís, el verdadero. El maestro particular es siempre Borges, en general. Pero bueno, yo a la facultad le debo haber conocido cosas muy buenas. A Benjamin lo descubrí en Puan, en teoría de análisis, Claro. y es un tipo que vengo estudiando también desde hace añares, y después cátedras increíbles, literatura del siglo XIX, literatura del siglo XX, literatura inglesa, grandes profesores, por suerte, muchos grandes profesores. Bueno, Ramiro, me parece que acá tuvimos ya un buen panorama, digamos, del taller, de la experiencia también del taller. Así que, bueno, invitamos a todo aquel que esté mirando este video, que pueda acercarse al de Rumblé, que pueda consultar esta propuesta u otras también, porque hay muchas otras igual de interesantes. Van a Como ser para bienvenidos. palabras finales, ¿querés decir? Y ya cerramos. Nada, muchas gracias por la charla, estuvo muy bueno. Y bueno, Buenísimo. ojalá que se siga acercando gente y a bancar este momento tan bravo. Así es, quizás la literatura también pueda servir, ¿no? Para generar esos lazos que estamos perdiendo, que hemos perdido a causa de la cuarentena, ¿no? Y de Totalmente, y toda esta ayudarnos situación. y acompañarnos, las dos cosas. Bueno, Ramiro, un gusto esta charla y estamos en contacto. Que andes bien. Bueno, dale. Abrazo.
gracias por todo. Saludos. Chau.